A continuación, nos acompaña Justin Menezes, el representante de Mazar. Él nos va a presentar la separación del negocio en procesos de desinversiones globales. Justin Menezes es abogado británico con una amplia experiencia en el derecho de la competencia con experticia en fusiones y adquisiciones. Ha actuado de manera regular como agente de monitoreo en conjunto con autoridades de competencia de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y grandes compañías globales en distintos sectores del mercado. Posee una importante trayectoria como agente de monitoreo en procesos de desinversión. Su currículum académico incluye un LLP, un diploma superior en política de competencia de la Unión Europea, tiene su base en Bruselas y Londres. Por favor, Justin. Very much for that introduction. And I hope you have your earpieces. And today I'm going to explain to you a bit more about global divestitures and in particular carve-outs, and how, when in a commitments context, these can pose a lot of challenges to the companies and to the monitoring trustee and the authority. And I've also included 2 or 3 cases for us to talk about, so I can describe to you some actual cases that we have worked on in recent years and discuss some of the issues that came out of those. So we're acting regularly as a monitoring trustee, predominantly with the European Commission, but also with other authorities such as in China, the ministry in China, MOFCOM, the FTC and the DOJ, and also in Latin America, in particular in Brazil, and more recently in Ecuador. Just to zoom in on our team at Mazars, our main team is based in Europe, and we have teams of monitoring trustees in various countries in Northern Europe, and we've also established teams in Southeast Asia, particularly in China and India and Indonesia. And we also have a team in New York who cover the United States and Canada for us. And in Latin America, we have a team in Brazil, in Ecuador, my colleagues here, and in Mexico. So, what is a carve-out? Usually, the obligation to divest upon a company when it is merging, if there's a competition problem, is to divest a standalone business. And a standalone business is a business that has all of the functions and all of the facilities and assets that it requires to operate on its own without support. Usually in competition investigations, the competition authorities define relevant markets, and when they find a problem in a particular relevant market, they may require a divestment in the relevant market, so all of the activities or the overlap activities between the merging companies in the relevant market. But in reality, businesses are rarely structured along the lines of relevant markets as defined by competition authorities. And so what often happens is a company will be required to divest the overlap in a relevant market, but by itself that overlap might be too narrow to be a viable business. Para que sea un negocio viable. Y por ello, a menudo ocurre que un negocio que se decide provecho es más grande que el problema que se crea. Entonces, para hacerlo, para
negocio A standalone business usually needs to be carved out. Ahora, un negocio usualmente tiene que ser extraído de lo que realmente se refiere al que hace las ventas. Para que eso ocurra, nos referimos al extraer un negocio del mayor que se va a funcionar. Y la otra posibilidad es en las cuales pueden ocurrir estas extracciones son en caso de que un negocio es extraído de un negocio mayor, pero no es un negocio único, no es independiente, de manera que necesita de un apoyo durante esta fase de transición hacia el nuevo acreedor. Cuando la compra sea hecha, pues el negocio se integrará al otro negocio y pues este es el que provee las funciones de apoyo. La otra posibilidad de lo que llamamos es la extracción inversa. Aquí es donde la compañía se compromete a desinvertir un negocio completo, pero tiene que retener ciertos bienes, ciertas funciones del negocio que está vendiendo. Eso es lo que se llama extracción inversa. El principal business es que todo el negocio se extrae. Hay ciertos bienes particulares que la compañía son los cuales la compañía tiene derecho a extraer. Entonces, el proceso de extracción realmente es bastante complicado. Existen múltiples factores que apoyan en esta complejidad. Primero, la autoridad de competencia va a insistir que el negocio sea vendido dentro de un periodo determinado, por ejemplo 6 meses o meses según se decida, lo cual es un periodo bastante corto. De manera más importante, el negocio tiene que ser viable durante ese momento de transición. De manera que es un ejercicio muy delicado determinar y planear la mejor manera de asegurarse que el negocio sea extraído y que se mantenga una entidad viable, y así que sea transferido a un nuevo acreedor al final del procedimiento. Entonces, cuando las compañías hacen este compromiso de desinvertir un negocio, también se comprometen a las obligaciones durante el periodo de transición de realizar la extracción del negocio, de mantenerlo competitivo y viable. Y por supuesto, asegurarse de que sea separado y que sea protegido de la influencia del acreedor o del vendedor durante este periodo. Porque una vez que la compañía el incentivo para alimentar el negocio desaparece, pues, porque van a vender el negocio posiblemente a un competidor en el futuro y pues será una fuerza competitiva contra el vendedor. Es parte de la razón de los cuales los oficiales de interés monetarios son designados para supervisar las formas en las que las compañías implementan la extracción y la desinversión. Entonces, hay dos elementos principales en el proceso de extracción. Primero es que los bienes que tienen que ser extraídos tienen que ser identificados y tienen que ser ubicados en ese negocio. Y los monetarios, los oficiales de interés monetarios supervisan este proceso. El segundo elemento es que el procedimiento puede requerir que las partes repliquen algunas de las funciones del negocio. Entonces, un negocio extraído, por ejemplo, puede no tener una función de recursos humanos o para el departamento legal o finanzas. Y puede ser necesario que durante este periodo de transición estos servicios sean provistos por el vendedor. Ciertas condiciones deben cumplirse para asegurarse que al proveer estos servicios de apoyo, el vendedor no pueda acceder a esta información confidencial del negocio en cuestión, pues esto finalmente puede volverse un problema de competencia futura. Esos son los principios más importantes que nos llevan el primer caso que quería mostrarles es la fusión de las empresas Fecha y Respira. Esto ocurrió en 2015. Pfizer se fusionó con Hospira, compró a Hospira.
Pfizer es la farmacéutica más grande del mundo. Hospira fue una compañía farmacéutica irlandesa bastante grande. La Comisión Europea encontró o determinó que había solapamiento competitivo en dos áreas en particular y se requeriría desinversión en esas áreas. La primera estaba relacionada con un programa de R&D de investigación que ya estaba bastante avanzado. Es sobre un producto que era infleximab. Era un producto que todavía no estaba comercializado. Y en la segunda área, de hecho, fue en la parte de finanzas que fue productos que eran inyectables estériles. Estos son antibióticos inyectables y diferentes tipos de moléculas que se proveen en los hospitales. And so the case is interesting because the infliximab business was on the Pfizer side. Estaba en el lado de Pfizer y tenía que ser extraído fuera de Pfizer y tenía que ser and the sterile injectables businesses had to be carved out from the Pfizer side and también tenía que ser extraído de Pfizer y de Hospira, pero sobre todo de Hospira. So this posed several challenges because esto fue un gran reto porque para el negocio del infliximab era muy importante extraer los bienes de Pfizer y para los inyectables estériles tienen que extraerse de Hospira. During all of those Durante todos processes, estos maintain the procesos support había services. que mantener los servicios de apoyo que necesitaban estos negocios. So one issue Entonces, that un needs to be problema addressed at the beginning of the tendrá que process is ser the appointment manejado al of a separate principio manager es la designación de quién será el encargado de este or proceso. separate manager Como explicaba needs Daniel, to manage the business as a este separate entity tiene que manejar el negocio como una entidad separada durante el periodo de and transición independently and in de the manera best interest of the business. independiente y por supuesto manteniendo los intereses del And he negocio. should be appointed immediately after the Este decision of the oficial debe competition ser authority. designado inmediatamente después de la It's decisión de la important to autoridad identify somebody competente. for that Es role importante identificar before the decision, a un candidato and para the esta natural posición candidate is antes de usually hacer the el proceso. existing manager of the El business, candidato natural generalmente es el gerente del but negocio, sometimes there is no pero a candidate veces no existe un who's obviously candidato available, and then the viable companies o have to, disponible y entonces en ese caso las compañías tienen que poner a alguien que then the monitoring trustee will interview the haga candidate, este proceso. Por supuesto existe un and proceso de ensure that they entrevista have the y hay que asegurarse de que tengan las habilidades de Normally experiencia they need to adecuadas. be very senior, Normalmente es very una in-depth persona con mucha knowledge of experiencia, business concern. un miembro senior que tenga mucho conocimiento en cuanto a administración. One key criterion Un is that they elemento will not importante return es que no to the van seller a after the no vuelvan a trabajar para el The vendedor o reason para for that el is proveedor después de during este the proceso. Y la razón period para until eso the es sale, que they will be durante este dealing periodo de with transición, confidentially pues sensitive ellos information tienen of que the manejar business. información que es Also, their confidencial para el negocio. incentives Y por should supuesto not sus be incentivos aligned with no the seller, deberían alinearse con los del because vendedor, they should pues hopefully be ellos going to join the deberían, purchaser of the business. deberían pues más bien pertenecer en el futuro más bien al comprador. The next issue El is siguiente the problema IT carve-out es el problema de comunicaciones y what needs to happen departamento de in tecnología terms of the que tiene que ocurrir information technology en links términos de is that the links la between compartimiento de the seller información. and the divestment Los of nexos business entre el negocio extraído y el vendedor tienen que ser cortados o interrumpidos o al menos suprimidos de people manera on que the side of the seller los trabajadores del lado del see vendedor no tengan acceso a la confidential, información sensitive information confidencial of the sensible del negocio que está This siendo poses extraído. a challenge Esto because, es un reto porque, as I mentioned before, como les dije these antes, businesses estos often require negocios a support menudo services necesitan throughout the servicios de transition apoyo period, durante este and periodo de therefore transición. Y they por need ello, to have support from the necesitan seller. recibir So apoyo del certain proveedor. people De manera que on the side of ciertas the seller personas need to have access. del lado del proveedor tienen que So, tener acceso. Monitoring Entonces, trustees, supervisors, los agentes que which supervisan people este should be proceso able to tienen have que decir access. qué personas They tienen have to derecho sign a esta confidentiality información, undertakings tienen que firmar acuerdos de to confidencialidad the firm para not share afirmar de que no information compartirán about the información divestment sobre el business negocio with the extraído seller. con el proveedor o con el vendedor. And the IT separation La needs to separación take del place departamento de on a tecnología tiene que realizarse progressive de basis. manera So progresiva. as
Entonces, move towards a closing medida the sale que nos of the acercamos a la business, realización de la eventually venta all of the final, links will be eventualmente todos los nexos deberán ser and usually it's cortados possible o with systems interrumpidos. like Usualmente es SAP, posible con sistemas con el ERP, SAP o LRP switch off para permissions of quitar los various people permisos de within the muchas personas organization dentro de la organización, so they cannot see de manera que no tengan acceso a la información. The other challenge can be when business Otro reto is puede aparecer target cuando business, so the business that's being otro acquired, negocio, de manera que and there's a el negocio que está siendo divestment adquirido of assets from the target requiera business una side. desinversión de bienes del The lado de challenge compra. here is that El reto aquí es because que of the main merger, debido a que there is lots miembro of work principal de la going on at the fusión same time as the tiene divestment mucho to trabajo que integrate hacer a medida que hace la extracción y tiene que hacer trabajo de integración del business negocio of the main merger. del negocio extraído al But at the same time, the divestment business has pero to be también separate. este negocio tiene que estar más o menos separado So de the challenge este there proceso. is to El identify reto ahí es identificar what information qué información the seller needs to él have, necesita el proveedor business, sobre el negocio commercial de information, desinversión, operational information, información comercial, operacional, in order to información provide financiera, the support de manera que services. pueda proveer los servicios de soporte. And also, Y también, because the debido a que seller is the el owner vendedor of the es el divestment dueño business del technically negocio, until técnicamente the hablando, hasta sale que is completed, se it also complete has la venta, fiduciary pues también obligations tiene to obligaciones shareholders, fiduciarias para has sus to accionistas. report to its Tiene shareholders, que hacer este reporte a sus report to its accionistas auditors, y so it reportar a does sus need to auditores. receive some Entonces, financial tiene que information recibir about algo de the información financiera divestment business. de parte del So negocio del template needs to be cuestión. agreed. Entonces, este compromiso tiene que Once we realizarse see what de acuerdo can be shared, con lo que usually digamos information that oficiales relates to actuales actual monetarias customers, realmente tiene que ver prices, con los discounts, prioridades is not de allowed to be clientes, shared with the seller. los precios no se pueden compartir con el proveedor. The next case Ahora, I el wanted to segundo talk caso about que is the Merck quería Sigma Aldrich ponerles merger. era la función de Merck This was a Sigma merger Aldrich. in Esta fue una fusión que ocurrió en 2015. 2015. It was a busy year. Fue un año bastante ocupado In the laboratory chemical en sector. el sector de los laboratorios These químicos. products are Estos productos son chemicals which are sold to químicos que son laboratories vendidos a los and laboratorios en universities las universidades and at research centers. en centros de investigación. They're also used by large companies. Generalmente lo hacen compañías muy grandes. As a result of the merger, Como resultado de la the fusión, merging parties would have had a las dominant partes position tienen la posición dominante laboratory en chemicals. cuanto a algunos In order to laboratorios remove the químicos concerns, tomar las decisiones de they evitar offered las preocupaciones. a remedies package Ofrecieron un which paquete de involved, remedio que implicaba the divestment of a la desinversión manufacturing de plant una planta Silze, Germany, in manufacturadora Germany, Silze, en where Alemania the products were del norte. called solvents and inorganics were manufactured. They also E inorgánicos eran manufacturados. committed to divest some También brands, se comprometieron a worldwide brands, desinvertir algunas marcas. and they also Y también granted a temporary license dieron una to the licencia Sigma temporal Aldrich brand para la for marca the Sigma supply of some of Aldrich these products para proveer in the algunos de estos European productos en economic area. el área económica europea. And that license was Y esa limited licencia se for limitó 1 year, a un año. and there was an obligation Y for había una the purchaser obligación to rebrand por parte del proveedor his de own renombrar su marca después de que se haga la fusión. And then there was also Después an obligation to hubo también una transfer customer obligación information para and a transferir solution, and la información de the clientes solution is actually a website. para So they had to Dissolution, transfer the web, una the sitio codes web for en a website internet. Tenía que transferir for los a códigos transition period in de una order página to web durante un enable periodo the transicional purchaser para permitir al proveedor sell these realizar products la on the web. venta de estos productos de la misma manera como lo hacían antes. In total, Finalmente, the products that were going to be divested productos que constituted iban a ser desinvertidos a range of constituyeron products una gama de productos numbered que 23,000 different products. eran finalmente unos 23.000 productos distintos. An extremely difficult Fue process un proceso in such a extremadamente case difícil en to este caso, identify which products identificar would be qué productos serían divested to the purchaser, desinvertidos because al one comprador, type of porque para un chemical tipo de there was químico separate había bottle sizes, hay muchos brands, diferentes tipos de marcas, de tamaños de permutations botellas, de diferentes
diferentes regulaciones, diferentes permisos de los productos, de manera que fue un ejercicio extremadamente complicado. Un problema importante en este caso de Sigma era que el equipo de ventas y marketing, el equipo de la administración, esta fue una sitio de manufactura en Alemania que iba a vender productos a nivel mundial, y los equipos de ventas y marketing eran internacionales, estaban en casi todos los países del mundo. Antes de la fusión, el equipo de ventas y marketing vendían productos con un portafolio muy grande. El problema fue que si es que se hubiera decidido cortar la relación entre los equipos de marketing y ventas, en el momento en el que la comisión tomaba la decisión, estuviera queriendo decir que el equipo de ventas y marketing del negocio de Universidad no hubiera tenido acceso a porque había una cantidad de personal de ventas y marketing que tenía que estar en este proceso. Es importante proveer una solución para asegurarse de que la desinversión del negocio sea además, el equipo de marketing del negocio extraído tenía la costumbre de vender muchos productos. Si hubieran dicho que solo pueden vender los productos del negocio extraído y no los de todo el portafolio, hubieran sentido que su autoridad se estaba cortando y hubieran abandonado el negocio. Los retos era también asegurarse que los equipos de ventas y marketing de tanto el proveedor, del lado proveedor y del lado del negocio extraído, pudieran vender todo el portafolio, pero tenían la obligación de quitar esos problemas de la relación. Lo que decidió mejor mantener la fuerza de ventas global, la base así como el acreedor. Pero mechanism of financial mechanism was generated so that the whole system that review exposed sales of the diverse performance across the world. In that way, they could identify whether finances anomalies consistencia o una anomalía en términos de las ventas. The last case is DuPont es el caso DuPont. I don't want to say anything about the actual quisiera decir nada sobre la implementation, but just la implementación de los compromisos, sino solo explicar este es $109 billion un negocio de $109 billones de dólares en una fusión entre la estación de DuPont. Aquí tenemos dos tipos de compromisos que se debieron a la Comisión Europea. Por un lado, tenemos la extracción del negocio de herbicidas e insecticidas a nivel mundial. Por otro lado, tenemos lo que llamamos una extracción inversa, como lo dijeron, de la Organización de Investigación y Desarrollo a nivel mundial. Y otro personal que podía retener la compañía DuPont. Esto es otro ejemplo de cómo la construcción de un paquete de remedio puede llevar a unas situaciones muy complicadas y a unos procesos muy complicados de extracción, pero en tamaño muy complicado. Entonces, algunas preguntas en el público. Muchas gracias por su atención. ¿Tenemos preguntas? Any questions? People are shy. Agradecemos a Justin Menezes, representante de Mazar, por su presentación. En este momento pasamos a un espacio libre. Por favor, retornamos a esta misma sala para continuar.